Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Se había refugiado en su apartamento con el corazón palpitando con fuerza, pero se negaba a creer que se trataba del tipo de latidos acelerados que su amiga solía describir como una señal de amor. No, eran solo los nervios de no saber qué esperar de Apo y sus acciones impredecibles. Si no me apuro, llegaré tarde al trabajo. Chumlada miró su reflejo en el espejo que había cerca de la puerta y notó la expresión preocupada en su rostro. Sacudió la cabeza ligeramente, tratando de alejar los pensamientos confusos. Tal vez Sapo solo había dicho esas cosas para burlarse de ella. Tal vez no habría ninguna señal de Apo ni de tulipanes rosados esa mañana. Pase lo que pase, respiró profundamente. Entró en el ascensor y observó cómo caminaban los números a medida que descendía hasta la planta baja, pero, en cuanto abrieron las puertas, se encontró con exactamente la persona que no quería ver en ese momento. Señorita Chomlada, era real, Apo estaba ahí, esperándola con un ramo de tulipanes rosados, tal como le había prometido. No era un sueño ni un producto de su imaginación, y ahora no había forma de evitar o escapar de la situación. Estaban cara a cara. Pensé que ya te habías ido a trabajar. Llevas mucho tiempo esperando, unos 20 minutos. Hoy llegué un poco tarde porque pasé por la floristería. Nunca pensé que alguien como tú perdería el tiempo en algo tan trivial. Por favor, tómalos. Chomrada quiso rechazar el ramo, pero la idea de convertirse en el centro de atención del condominio la hizo cambiar de opinión. No quería que la gente malinterpretara la situación, asumiendo que ella y Apo eran una pareja en un momento romántico. Para evitar problemas innecesarios, terminó aceptando las flores. Gracias, pero por favor, no me vuelvas a traer flores en el futuro. ¿No te gustaron? Elegí las incorrectas, no es eso. Las flores son hermosas, pero creo que es un desperdicio. Normalmente, Prim se encargaba de los regalos y las flores para los clientes. Esta fue la primera vez que los compré personalmente. Me preocupaba si les gustaría o no. Chomlada se sintió un poco conmovida por el esfuerzo, pero no lo admitió. No quería que Apo pensara que podía conquistarla tan fácilmente con su ramo de flores. Después de todo, ella sabía que no había sentimientos mutuos entre ellas, y Apo no debería seguir haciendo cosas que la dejaran confundida o asumida en sus pensamientos. ¿No hay una bolsa para las flores? No pedí uno en la floristería. Apo respondió mientras conducía, notando que Chomlada estaba buscando alrededor del auto algo donde guardar el ramo. Lo había colocado en el asiento del pasajero antes de entregárselo. Ahora las flores descansaban en el regazo de Chomlada. ¿Cómo se supone que llevaré esto sin que nadie lo vea? ¿Por qué no quieres que la gente lo vea? ¿Olvidaste lo que estaba pasando en el hotel? ¿Quieres que la gente malinterprete esto y piense que tenemos algo que ver? Ya te lo dije, no me importan los rumores. Por supuesto que no te importa. El otro día dejaste muy claro delante de todos que no hay nada entre nosotras. Así que si hay algún malentendido, la única afectada seré yo. Apo la vigilaba. El tono de su voz suave y sus expresiones revelaban su incomodidad. Apo decidió confirmar sus sospechas. ¿Eso es lo que te ha estado molestando últimamente? No, no me enojaría por algo tan trivial. No te gusto y tú tampoco me gustas a mí. Chomlada se cruzó de brazos y adoptó una postura seria. Quería dejar claro que no tenía por qué sentirse ofendida, pero en el fondo admitía que tal vez, solo tal vez, estaba un poco dolida. Lo dije para protegerte. No creía que los rumores dañaran tu reputación. Deberías protegerte primero. No tienes que preocuparte por mí. Como su jefa, siento que es mi responsabilidad protegerlo de los falsos rumores. Gracias, jefa, pero por favor, no haga nada que me vuelva a poner en el punto de mira. Si no te gusta, no lo haré más. A partir de ahora tendré más claro todo lo que hago. Apo, por favor, no hagas este tipo de promesas y sobre todo, no me mires así.
Su mirada había cambiado, se había suavizado. Chomlada rápidamente miró hacia otro lado, sintiendo que no podía soportar ese tipo de atención por mucho más tiempo. Si Apo daba un paso más hacia ella, sabía que caería en la trampa emocional que le estaban teniendo, y una vez dentro, es posible que nunca pueda escapar. Chomlada, hola Pinuch, buenos días. Vaya, últimamente estás muy guapa que nunca. No, mírala. Aún no ha llegado el día de San Valentín y ya estás recibiendo flores. ¿No es así, Pinuch? Chomlada respondió con humildad, tratando de mantener un perfil bajo mientras caminaba por los pasillos. Había tratado de evitar que la notaran, pero el ramo de tulipanes que le había regalado Apo seguía llamando la atención. Si no hubiera llegado tan tarde, habría subido a dejar las flores en su apartamento e incluso las habría dejado en el auto de Apo. Si no hubiera tenido miedo de que se marcharan, ¿quién te regaló las flores? ¿Algún cliente enamorado de por aquí? No, no era un cliente. Entonces, ¿quién era? Al principio pensé que era la jefa, pero escuché que ella misma declaró en el hotel que no había nada entre ustedes dos. Al parecer, los que estaban ahí dijeron que las había oído confirmarlo. Entonces, en realidad no hay nada, ¿verdad? Es cierto, Pinuch, la jefa y yo.